Hola chicos. Bien, vamos a presentar el tema de pancreatitis aguda. Ese es un tema bastante frecuente que van a ver en los hospitales y es bastante preguntado en las pruebas. Bien, vamos a ver un poco de la etiología, la fisiopatología, cómo diagnostico y cómo trato esta patología. ¿Listo? Bueno, entonces iniciamos primero con la definición. ¿Qué es esto de la pancreatitis aguda? Este es un proceso inflamatorio agudo que es secundario a la activación prematura de las enzimas y esto se denomina que es un proceso de autodigestión. Existen dos formas de presentación, una leve, que generalmente es autolimitada, y una grave, que se asocia con un alto riesgo de mortalidad. Afortunadamente, la presentación leve se presenta en la mayoría de los casos, es la más frecuente y tiene una incidencia de alrededor de un 80%, mientras que la grave tiene una incidencia de alrededor de un 20%. ¿Ya? En cuanto a la epidemiología global, importante mencionar, chicos, que esta patología es uno de los trastornos gastrointestinales que reportan mayor caso de hospitalización y tiene una incidencia global de 34 por cada 100.000 personas, ¿ya? Esta incidencia, chicos, está en aumento. Si ustedes revisan un poco la bibliografía, hace años mencionaban una incidencia de alrededor de unos 25 casos por cada 100.000 personas y ahora está en 34 a nivel global, ¿no? Está presente generalmente, los que presentan esta patología son los hombres, porque en ellos es donde aparece el antecedente del alcoholismo, que es una de las causas principales, y el grupo etario es entre los 40 y los 60 años. ¿Listo? ¿Por qué es importante esto de la presentación grave, chicos? Porque tiene un alto riesgo de mortalidad, como les dije, alrededor del 30% de los pacientes van a fallecer. Entonces vamos con la etiología. Chicos, existen muchas causas de pancreatitis aguda, entonces es importante que ustedes sepan cuál es la principal, ya son los cálculos de las vías biliares. Estos cálculos son generalmente pequeños, son menores de 5 milímetros, ya que son estos los que atraviesan alrededor del conducto cístico y del conducto colédoco, que es el que se encuentra aquí, y llegan a la porción distal del colédoco y es aquí donde van a causar una obstrucción. Entonces tiene un recorrido más o menos así, ¿ya? ¿Qué causa esta obstrucción? Impide que el jugo pancreático salga al intestino y por ende causa un aumento de la presión en forma retrógrada. Y este aumento de la presión hace que el jugo pancreático se extravase al intersticio del páncreas y así active las enzimas dentro del páncreas y no dentro del intestino como debería ser lo normal. Y estas enzimas dentro del páncreas causan esta lesión del páncreas o esta inflamación. En cuanto a los cálculos, ¿ya? En cuanto al alcohol, chicos, ¿qué hace el alcohol? Causa una disminución del fluido y del bicarbonato a través de las células ductales y un aumento de la secreción de simógenos, es decir, de estas enzimas inactivas. Esto a la larga, ¿qué pasa? Esto hace que el jugo pancreático cada vez se vuelva más y más espeso hasta que en un momento se va a formar un tapón, ¿listo? Y va a tener la misma fisiopatología que los cálculos, es decir, van a causar una hipertensión ductal, ¿ya? Generalmente los pacientes que tienen este antecedente de alcoholismo debe ser más de 5 años y debe tener un consumo diario de más de 50 gramos al día de alcohol. Juntos, tanto el alcohol como los cálculos biliares tienen una incidencia de alrededor del 80%, ¿ya? Entonces son las dos causas más frecuentes y de estas dos, ¿cuál es la principal? Los cálculos biliares. Generalmente el alcohol se produce en los hombres, mientras que los cálculos biliares está presente en las mujeres. La hiperlipidemia se ha visto que en los pacientes que tienen niveles altos de triglicéridos, estos deben ser mayor a 1.000 miligramos sobre decilitro, desencadenan como una presentación de pancreatitis. Después tenemos a la CEPRA, la colangipancreatografía retrograda endoscópica. Este es un proceso en donde se introduce un endoscopio a través de la boca hasta llegar a la segunda porción del duodeno. Aquí se insufla con aire. Vamos a introducir un catéter y a través de este catéter vamos a introducir contraste. ¿Para qué? Para poder ver así los cálculos tanto de la vía biliar como del conducto pancreático. Entonces, algo que sí o sí les van a preguntar, chicos, cuando estén en el pase de visita es ¿por qué la CEPRE causa una pancreatitis? Y esto es principalmente por tres mecanismos y el principal es por un daño químico. El contraste de por sí es una sustancia tóxica para las células pancreáticas. Entonces, al momento que nosotros inyectamos contraste, chicos, ven, no solo va a la vía biliar, sino va al conducto pancreático. Entonces, aquí están las células acinares y van a causar una destrucción de estas y van a lesionar esto. Dos, es por la misma manipulación que se da.
Y 3 es secundario a una infección que es causada igualmente por esta misma manipulación, ¿ya? Entonces, una infección de qué bacterias, de las bacterias del tracto gastrointestinal, ¿ya? ¿Por qué hago un poco de hincapié en esto, chicos? Es porque en la CEPRE se asocia que la mitad de los pacientes que se realicen una CEPRE van a desencadenar con una pancreatitis aguda post-CEPRE. Ya van a ver en la fisiopatología, pero aquí es importante ver que tiene que ver bastante el aumento del calcio. Entonces, ¿qué han habido? ¿Qué hay de nuevo en los últimos estudios? Hay un estudio del 2022 en donde evalúan o tienen como hipótesis, ok, voy a dar sulfato de magnesio, que recordemos, este es un antagonista del calcio. Aquellos pacientes que van a ser intervenidos con una CEPRA, les dieron sulfato de magnesio antes y después del proceso y vieron que sí, efectivamente, en aquellos pacientes que sí recibieron sulfato de magnesio, hubo una disminución de la incidencia de una pancreatitis aguda post-CEPRA, ¿ya? Entonces, para que tomen en cuenta. Secundario traumatismos. Esto es poco frecuente porque recordemos la ubicación del páncreas está en el retroperitoneo, entonces es un poco difícil que se lesione a través de un trauma, ¿ya? Pero bueno, generalmente se presenta en aquellos chicos que practican karate, por ejemplo, y reciben una patada. Riesgo genético, cuando existe una mutación de este gen hace que se active el tripsinógeno de forma precoz. Entonces, si es que existe una mutación que estimula que se produzca este gen, entonces, bueno, va a haber una alteración a nivel del páncreas, ¿ya? Y esto también causa una pancreatitis. Después tenemos de causa idiopática, es decir, después de que nosotros hayamos hecho estudios tanto de laboratorio como imagen y no encontremos una causa de por sí, diremos que esto es idiopático. Hipercalcemia, chicos, el aumento del calcio en sí es un estímulo para que se produzcan cálculos biliares y también porque al tener un aumento del calcio sérico voy a tener mayor tendencia a que este ingrese a las células y el calcio, como ya vamos a ver en la fisiopatología, va a desencadenar esta pancreatitis, ¿ya? La obstrucción del conducto pancreático puede ser secundario a neoplasias. Entonces, por ejemplo, aquí está el conducto pancreático. Si es que aquí se forma una neoplasia, lo que va a causar es una estenosis de la vía pancreática, causando hipertensión ductal. También puede ser por cuando los ascaris ingresan a través de la ampolla de Vater. Infecciones, esto generalmente se presenta en los niños. Una infección de la parotiditis, del virus de la parotiditis. Y entonces, bueno, el niño va a venir con paperas y, bueno, nos orienta a una posible causa. Veneno, esto es bastante preguntado, por una araña, que es la reclusa parda, y por un escorpión, que es el Titius trinitatis, ¿ya? Fármacos, chicos, los fármacos aquí es importante saber qué fármacos me van a causar una pancreatitis aguda. Tenemos el ácido valproico, tenemos la furosemida, tenemos los diuréticos tiazídicos, también tenemos la azatioprina, tenemos las sulfonamidas y también las tetraciclinas, ¿ya? Eso en cuanto a esto. Bien, para entender la fisiopatología tenemos que hacer un recuento y un poco entender cómo funciona el páncreas. Recordemos, el páncreas tiene una parte exócrina y endocrina. En cuanto a la parte exócrina, cuando nosotros ingerimos un alimento, generalmente es un alimento que esté alto en grasas, este cuando atraviesa el duodeno va a producir que se secreten hormonas intestinales, como por ejemplo la secretina y la colecistoquinina. La colecistoquinina va a estimular a las células acinares a que produzcan enzimas proteolíticas, mientras que la secretina estimula a las células ductales a que produzcan bicarbonato y agua, ¿ya? Y ambas van a formar lo que se denomina como jugo pancreático. Entonces, ¿qué les van a preguntar? El jugo pancreático se produce alrededor de unos 500 a 800 ml al día y va a tener un pH alcalino, un pH de 8. Y esto va a ser dado por el bicarbonato, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo normal? Que el páncreas produzca estas enzimas proteolíticas que me van a ayudar a degradar los alimentos, pero que estas se produzcan en forma inactiva y se activen cuando ya estén en el intestino. Porque si no, obviamente, si se activan dentro del páncreas, pues me va a lesionar. Entonces, van a tener un recorrido más o menos como el que estamos viendo. Van a recorrer el conducto pancreático, atraviesan en el duodeno y bueno, ya llegan al intestino delgado. ¿Qué sucede? Que en el intestino, generalmente en el duodeno, aquí en las células de borde en cepillo, va a aparecer una enzima que es la enteroquinasa.
Esta enteroquinasa va a activar el tripsinógeno a tripsina. El tripsinógeno es una enzima inactiva que produce de por sí el páncreas, ¿ya? Esta tripsina se va a encargar de activar el resto de zimógenos que está produciendo el páncreas. Entonces, aquí vemos un resumen en este cuadro, ¿no? A nivel del duodeno, ¿qué pasa? Que el páncreas produce tripsinógeno. En el duodeno tenemos, en el borde del cepillo, tenemos aquí esta enteroquinasa que activa el tripsinógeno a tripsina y esta activa el resto de zimógenos, enzimas digestivas activas. ¿Cuáles son estas enzimas? Tenemos tres importantes: la amilasa, la proteasa y lipasa. ¿Qué hace la amilasa? Convierte los carbohidratos en glucosa. Las proteasas convierten a las proteínas en aminoácidos y las lipasas convierten a las grasas en ácidos grasos. ¿Ya? Es lo normal. Ahora, ¿qué pasa si es que estas enzimas, estos zimógenos, en lugar de activarse en el intestino, se activan en el páncreas? A lo largo de los años se ha entendido que la fisiopatología, o se ha explicado que esto se produce por una activación precoz, por así decirlo, de las enzimas del páncreas. Sin embargo, en los últimos años han habido nuevos estudios y nos han dado nuevos descubrimientos sobre esta fisiopatología. La principal que ustedes deberían entender es que, bueno, a nivel de las células acinares, recordemos aquí van a estar los gránulos decimógenos, que son enzimas inactivas. Entonces, lo normal es que éstas salgan a la luz del conducto pancreático y así viajen hasta llegar al duodeno y en el duodeno se activen. Sin embargo, cuando nosotros estamos con un estímulo tóxico, como por ejemplo el alcohol, inhiben esta excreción de estos zimógenos o de estas enzimas inactivas y eso hace que aumenten a nivel del citoplasma de la célula. Los lisosomas, igualmente, que estos deberían encargarse de degradar otros orgánulos cuando tenemos este estímulo, como por ejemplo el alcohol, hace que estos lisosomas aumenten su síntesis, es decir, aparezcan más. Dentro de los lisosomas tenemos unas enzimas digestivas, que es la catepsina B. Si quieren ser más específicos, es la catepsina B1. Entonces, chicos, estas dos se van a unir. ¿A través de qué? Porque va a haber un aumento del calcio. Este aumento del calcio promueve a que se unan, como podemos ver en esta imagen, el lisosoma se una con la enzima inactiva y este proceso se llama colocalización y está dado por un aumento del calcio. Listo. Esta catepsina B, después de que se fusiona, va a activar estos gránulos decimógenos, es decir, estas enzimas que estaban inactivas, las van a activar la catepsina B. Y esta catepsina B, bueno, causan una ruptura de esto y van a salir al citoplasma y van a llegar a la mitocondria. En la mitocondria van a causar un aumento de la permeabilidad de la pared mitocondrial y esto produce una apoptosis, es decir, una muerte celular programada. A la larga, si nosotros no controlamos esto a través de diferentes vías moleculares, lo que causan es una ruptura de la membrana basal y esto causa necrosis, ¿ya? Chicos, uno de los nuevos descubrimientos que se han hecho es el papel que juega el calcio a nivel de la fisiopatología. Tenemos que estímulos como el alcohol o, por ejemplo, la colecistoquinina o los ácidos biliares van a dañar estos cotransportadores que se encuentran en el retículo endoplasmático y esto hace que el calcio se libere. El retículo endoplasmático, al detectar que tenemos menos calcios en el retículo endoplasmático, abre las compuertas de la pared y hace que ingrese el calcio, ¿ya? Este aumento del calcio, chicos, se ha visto que tiene algunas vías. La primera, como les mencioné, es activar o, bueno, o permitir la unión entre los gránulos decimógenos con los lisosomas. La segunda es la activación del factor nuclear kappa beta. Esto tiene que ver con el sistema inmune. También van a causar una activación prematura del tripsinógeno. ¿Listo? Este aumento del calcio va a la larga a conllevar a un daño de la mitocondria. Es decir, como les había mencionado, causan un aumento de la permeabilidad mitocondrial y esto hace que se destruya. Es decir, a la larga se van a perder ATP. Como yo no tengo ATP, se van a bloquear estas compuertas que son las encargadas de botar el calcio. Es decir, en resumen, voy a tener de haber razón, voy a tener un bastante ingreso del calcio y no voy a tener con qué eliminar o botar el calcio. ¿Y esto que produce a la larga? Necrosis. Igualmente se ha visto que la hipertensión ductal, que recuerden esto es secundario a cuando tenemos un cálculo biliar, hace que se abra esta compuerta piezo 1 y ingrese también el calcio.
Entonces he visto bastante, por esto es lo que algunos han puesto como hipótesis darles a los pacientes sulfato de magnesio, que van a ser antagonistas del calcio. Un poco en la parte del sistema inmune, chicos, cuando tenemos nosotros una lesión de la célula acinar, lo que hace esto es un estímulo inflamatorio. Se pueden producir algunas citoquinas, por ejemplo, el factor de necrosis tumoral, la expresión de interleucina 1, interleucina 6. Esto a la larga que hace es que se desarrolle un proceso de quimiotaxis, es decir, el páncreas va a llamar y activar a las células inmunes, generalmente aquí son los monocitos y los neutrófilos. Entonces, ¿qué pasa? Que se van a activar los monocitos, pero como pueden ver, no solo se activan los monocitos del páncreas, se activan los monocitos del hígado, del pulmón, del peritoneo, y esto que nos lleva a un fallo multiorgánico. A nivel de los neutrófilos, al momento que se activan los neutrófilos, causan una producción de las trampas de neutrófilos y esto puede causar una obstrucción ductal también. Estos mismos Estas mismas citoquinas causan una inflamación y esto conlleva a un aumento de la permeabilidad, es decir, a una vasodilatación. Este aumento de la permeabilidad vascular hace que el líquido salga, es decir, se produzca una pérdida de líquido al tercer espacio, es decir, al intersticio. ¿Y qué vamos a encontrar entonces? Edema, chicos. Es lo que nosotros al momento que nosotros pidamos una tomografía, vamos a encontrar este edema. Esto si es que nosotros no manejamos, pues vamos a tener a la larga una hipotensión porque el líquido está saliendo. Esto llega menos líquido a las células, es decir, causa una hipoperfusión y a la larga una necrosis. Importante, estas enzimas cuando se activan dentro de las células acinares, por ejemplo, la lipasa lo que hace es una hidrólisis de los triglicéridos y esto me produce ácidos grasos libres. Estos ácidos grasos libres, chicos, son tóxicos, ya son citotóxicos, son tóxicos. Aquí es importante entender esto porque vamos a ver que el lactato de Ringer va a tener algunas funciones directas para los ácidos grasos libres. Vamos a ver que estos se van a unir a estos y van a inhibir su parte tóxica. Las manifestaciones clínicas, aquí importante ver esta imagen, chicos. Así les va a llegar el paciente, con esta cara en esta posición y las manos sujetándose su estómago. Las dos manos. Entonces, ¿cuáles son las características de este dolor? Vamos con la antigüedad. Generalmente aparece de manera súbita, o al menos de unas horas de evolución. Se localiza en el epigastrio, se irradia hacia la parte dorsal o en cinturón. El carácter va a ser de tipo punzante o opresivo. Vamos a ver que la intensidad es de un EVA de alrededor de 9 a 10. Es bastante intenso. Los pacientes les van a venir incluso casi que llorando del dolor. Y los atenuantes van a tener esta posición antiálgica y los agravantes generalmente esto se produce después de una comida de alto contenido de grasa. Es decir, el paciente es típico que venga a decir que sí, que se fue una parrillada y que después de esa parrillada comió y que vino con este dolor. ¿Ya? Las náuseas y vómitos, chicos, estos se presentan en alrededor del 90% de los casos. ¿Listo? Vamos a ver también que el paciente puede estar con una distensión abdominal, como podemos ver en esta imagen. Y esto es secundario a un ilio paralítico. Este ilio paralítico es por la inflamación del retroperitoneo. Recordemos, el páncreas está en el retroperitoneo. Entonces, con nosotros le hagamos el examen físico, chicos. Siempre hagan el examen físico completo. Vamos a tener ruidos intestinales hipoactivos o ausentes. Ya, no les vamos a encontrar. Y si es que nosotros les pedimos una radiografía, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Vamos a ver un asa sentinel. Es decir, que por falta del peristaltismo, esta asa se distiende. También encontramos algo que es bastante preguntado en las pruebas, que son dos signos importantes que nos manifiestan equimosis. Una equimosis a nivel periumbilical, que se denomina signo de Cullen, y una equimosis a nivel de los flancos, que es el signo de Grey-Turner. Chicos, esto les sirve para las pruebas o bueno, para las preguntas que les hagan sus doctores. Sin embargo, a nivel ya hospitalario, no van a encontrar. Es muy difícil que encuentren esto porque se presenta únicamente en el 3% de los casos. Es decir, tendrían que haber 33 pacientes para en uno de ellos encontrar esto. Yo cuando hice el internado vi alrededor de unos 20 casos de pancreatitis y la verdad no tuve la oportunidad de ver en ninguno de ellos este signo. Hay algo que se denomina como síndrome de las 3P y es la pancreatitis, una poliartritis y una panniculitis. Bueno, como les mencioné, también vamos a encontrar que el paciente está hipotenso, está taquicárdico y puede tener fiebre.
Hay algunos signos que nosotros vamos a ver a la exploración que nos van a orientar a una posible causa, es decir, a una posible etiología. ¿Cuáles son? Por ejemplo, si viene el paciente con estas manifestaciones que les mencioné y además tiene las escleras de color ictérico, ok, yo voy a pensar que el daño está a nivel de la vía biliar. Si viene un niño con estas paperas, yo pensaré que es secundaria a la infección de la parotiditis. Y si es que, por ejemplo, al momento que yo hago la percusión, veo que el hígado está más de 2 centímetros inferior al borde costal, al reborde costal, voy a pensar que tal vez esto es secundario a un alcoholismo y ya tienen el paciente daño hepático. En cuanto al laboratorio, aquí es importante ver este meme, el interno en emergencias sin saber qué exámenes pedir. Es algo que nos va a pasar a todos o que nos ha pasado ya cuando estamos en el servicio de emergencias y es el típico paciente que viene en la madrugada, el médico está descansando y tú te quedas a cargo de la emergencia y no sabes cómo abordar, no sabes qué exámenes pedir. Entonces, para orientarse, chicos, cuando tengan un paciente que tenga con este dolor típico de pancreatitis, ¿qué exámenes les voy a pedir? Ok, voy a pedir una biometría hemática y aquí me voy a fijar los leucocitos y voy a ver cómo está el hematocrito. La PCR también voy a ver, es un marcador inflamatorio. Voy a pedir enzimas pancreáticas, lipasa y amilasa, principalmente la lipasa es más sensible. El perfil lipídico, ¿para qué? Para ver los triglicéridos, cómo están los niveles de triglicéridos. El calcio, para ver si es que hay un aumento, puede ser secundario a una hipercalcemia. Voy a ver cómo está la urea para poder calcular el BUN y voy a ver la creatinina para ver si es que ya existe un daño renal. ¿Listo? Y también voy a pedir función hepática. ¿Qué suele pasar? Que el paciente viene con cálculos biliares y la ALT está aumentada. Chicos, siempre es que piden o exámenes, deben entender para qué les va a servir. Por ejemplo, si ustedes piden así exámenes porque sí al azar, van a tener, bueno, un desperdicio de insumos, ven los resultados, no saben cómo interpretar, entonces siempre pregunten, ok, doc, ¿por qué estoy pidiendo esto? ¿De qué me sirve? Por ejemplo, ¿para qué me sirve ver el perfil lipídico? ¿Por qué? Porque voy a descartar que la causa de la pancreatitis sea una hipertrigliceridemia. ¿Por qué pido función hepática? Para ver si la ALT está aumentada. ¿De qué me sirve pedir la biometría? Para ver cómo está el hematocrito. Recordemos que existe un proceso de hemoconcentración, entonces el hematocrito, perdón, va a estar muy posiblemente aumentado. Si hay un proceso de infección, va a haber una leucocitosis, ¿ya? Entonces vamos con el diagnóstico. Estos son criterios, chicos. A ver, existen tres. Si cumplimos dos de estos tres, ya tenemos el diagnóstico. Entonces, no, cuando estén en el servicio de emergencias o de medicina interna, no digan como que un paciente con posible pancreatitis, sospecha de pancreatitis. A ver, no. ¿Es o no es pancreatitis? Cumple dos de estos criterios, ok, ya está el diagnóstico. No existe esto de sospecha, esto de posible. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son estos tres criterios? Dolor abdominal característico, que es el que ya les había mencionado, que aparezca en el epigastrio, que sea agudo, intenso, persistente e irradiado a la parte dorsal o en cinturón. ¿Ya? Como les dije, recuerdan esta imagen, así les va a llegar al paciente. Luego de que un paciente viene con estas características, ok, le pido exámenes de laboratorio. ¿Recuerdan cuál era? Amilasa y lipasa, que son enzimas pancreáticas. Estas para que tengan un criterio diagnóstico es que deben estar aumentadas más de 3 veces el límite superior normal. Entonces, aquí es importante saber cuánto es lo normal de la amilasa y la lipasa. Lo normal de la amilasa va a ser entre 50 a 160 y la lipasa va a tener valores normales entre 100 a 300. Aquí, chicos, yo les pregunto, ¿qué pasa si el paciente viene con 4, 5, 6 veces el valor normal? ¿Significa que la pancreatitis es grave? ¿O esto es algo que siempre les van a preguntar? No. Independientemente del nivel que estén aumentadas las enzimas pancreáticas, esto no es criterio, no es indicación de gravedad. A mí no me importa qué tan alto estén las enzimas para ver la gravedad. A ver, ¿cuál es la más sensible? La lipasa siempre es la más sensible, chicos. Vamos a ver que, bueno, la lipasa, que es la que está en color rojo, se va a elevar. Esta es una línea de tiempo ya. Esto vamos a tener los días y aquí el aumento de las enzimas. Entonces, al primer día, al tercer, segundo, al tercer día y aquí generalmente al 10º o al 14º día. La lipasa aumenta alrededor de las 10 a 12 horas, empieza a aumentar. Llega a su pico el primer día y al tercer o quinto día los niveles perdón, de amilasa van a aumentar, van a llegar a lo normal. Ahora, cuanto a la lipasa, estas
es un poco más sensible porque aumentan un poco antes, aumenta dentro de las 6 a 10 horas, o 6 a 8 horas, perdón. Llega el pico a las 24 horas y estas se mantienen elevadas por alrededor de 10 a 14 días y a los 10 a 14 días ahí vuelven a lo normal. Entonces, como pueden ver, a mí me sirve mejor pedir los niveles de lipasa antes que los de amilasa. ¿Por qué? Porque se elevan antes y se mantienen más tiempo elevados. Entonces, por ejemplo, si ustedes llega un paciente que dice que es un dolor crónico, que hace unos 3 días le está doliendo y ustedes le hacen amilasa y ven que tal vez está aumentado, es así, no descarten el diagnóstico, pidan la amilasa, dosen la amilasa y van a ver que eso sí está aumentado. ¿Por qué es más sensible la lipasa? Porque se ha visto que hay muchas causas que te llevan a un aumento de la amilasa, es decir, que nos producen una hiperamilasemia. Por ejemplo, la cirrosis, la colecistitis, secundario a un infarto, secundario también a aneurismas, apendicitis, a una obstrucción intestinal a una insuficiencia renal. Aquí también es importante saber, chicos, hay casos en donde la amilasa no va a aumentar. ¿Cuáles son? Son dos. Los pacientes que tienen una pancreatitis secundaria al alcoholismo y a la hipertrigliceridemia. En estos casos la amilasa no aumenta. Entonces, no, en estos casos no esperen ver la amilasa aumentada. El tercer criterio son los hallazgos característicos en una tomografía. Pero chicos, si ustedes ya tienen un dolor característico y ya tienen las enzimas pancreáticas, una de estas dos enzimas pancreáticas elevadas 3 veces su valor normal, ya está el diagnóstico, ya está, no necesitan pedir una tomografía. Eso es un desperdicio de insumos. Entonces, claro, ustedes preguntarán, entonces, ¿cuándo yo pido una tomografía? Entonces, la primera es para, cuando está el diagnóstico no claro, es para establecer el diagnóstico. Si, por ejemplo, el paciente viene con un dolor que no es muy, que no sea muy típico de la pancreatitis, por ejemplo, un dolor que te diga que me duele un EVA 5 de 10, que empezó hace 2 días, que es, no se irradia a la parte dorsal, o que tenga, por ejemplo, que venga con un dolor típico, pero las enzimas no estén aumentadas. Entonces, en estos casos que yo no estoy seguro de mi diagnóstico, pido la tomografía. ¿En qué otro caso, chicos? Para ver cuando tengo un paciente que tiene una pancreatitis grave, en estos casos, ahí yo tengo que pedir una tomografía. Y chicos, la tomografía, para ver yo cambios en la tomografía, esta debe ser a las 72 horas y debe ser contrastada. No me sirve, por ejemplo, que ustedes pidan una tomografía sin contraste, porque con el contraste yo voy a ver si es que existe o no necrosis y así predecir cómo va a ir la evolución del paciente. A ver, entonces, en cuanto a la clasificación, ok, ya tenemos el paciente te vino con este dolor, le pedimos laboratorios y este el diagnóstico. Ahora, ¿qué tipo de pancreatitis es? Existe la clasificación de Atlanta del 2002 en la que nos dice que existen 3 tipos de pancreatitis: leve, moderada y severa. ¿Y cómo diagnostico esto? La leve va a ser aquella pancreatitis en donde exista una ausencia de fallo orgánico y ausencia de una complicación local. Es decir, no existe ni fallo orgánico ni complicación. Ok, muy posiblemente la pancreatitis es leve, va a ser autolimitada y va a evolucionar bien. Moderada, chicos, si es que existe una complicación local o si es que existe un daño orgánico, pero este debe durar menos de 48 horas, es decir, que sea transitorio. Y una pancreatitis severa va a ser aquella donde el daño orgánico ya sea persistente, es decir, más de 48 horas, o persistente. ¿Qué fallo orgánico? ¿Qué órganos voy a evaluar yo? Voy a evaluar a nivel cardiovascular si existe shock, voy a evaluar a nivel respiratorio y voy a evaluar la función renal. Si es que existe un daño de cualquiera de estos tres, digo que tiene un fallo orgánico, diré que esta pancreatitis es moderada, si es que no sé, si es que se resuelve dentro de las 48 horas, y si no se resuelve, pues diré que es una pancreatitis grave. ¿Por qué es importante esto? Porque es para ver la mortalidad. Si es, por ejemplo, una mortalidad de una pancreatitis leve del 1%, de una moderada es del 3 al 4%, y ya cuando tengo una pancreatitis grave, aquí sí ya es generalmente del 39%. Ok, entonces si por ejemplo ya detectamos que el paciente tiene un fallo orgánico, nosotros no sabemos si este fallo orgánico después de que yo le maneje va a resolverse o no. Es decir, no voy a adivinar si es que va a ser transitorio o persistente.
¿Cuáles son estas fallas de órganos? Esto para eso se creó el score de Marshall, donde vamos a evaluar la función respiratoria, la función renal y la función cardiovascular. La función respiratoria veo a través de la PAFI, es decir, voy a pedir una gasometría y si es que esta tiene de 2 mayor a 2, perdón, de 201 a 300, le doy una puntuación de 2. La función renal a través de la creatinina, si es que están de 1.9 a 3.6, le doy una puntuación de 2. Y a nivel cardiovascular solo mido la presión sistólica. Si es que esta es menos de 90, aunque le hayamos dado fluidos, pues esta tiene una puntuación de 2. Cualquiera de estos sistemas, si tiene una puntuación de 2 o más, ya tiene falla orgánica. ¿Listo? Puede ser de dos órganos o multiorgánica si es que está comprometido los tres. ¿Cuáles son las complicaciones que les había mencionado? Pues existen cuatro complicaciones locales de la pancreatitis. La principal y la más frecuente es la del pseudoquiste. Listo. El pseudoquiste generalmente pseudoquiste porque no tiene una pared epitelial, sino tiene una pared fibrótica, ¿ya? Y es una colección homogénea que vamos a ver, es una colección de líquido, ya es jugo pancreático con una pared fibrótica, ¿ya? ¿Por qué es importante esto? Porque es la más frecuente, como les había mencionado, y se produce después de las 4 semanas, ya es una complicación tardía. Por otro lado, si es que nosotros vemos en la tomografía el páncreas y vemos áreas de gas, esto ya nos indica que el páncreas está con una infección. Pero si además de esto ya vemos zonas heterogéneas, pero que no se pintan con el contraste, es decir, vemos zonas oscuras, esto nos indica que el páncreas se está muriendo, es decir, existe una necrosis pancreática. Y esto también es una complicación tardía, después de las 4 semanas. Dentro de las primeras 4 semanas tenemos una colección líquida y una colección necrótica, ¿ya? Que vamos a ver prácticamente agua dentro del páncreas. Ya, entonces, como les había, chicos, mencionado, existen algunas formas de nosotros predecir la gravedad o la severidad de la pancreatitis. Tenemos así el índice de severidad tomográfico que va a utilizar la clasificación de Baltasar, que nos va a ver la inflamación del páncreas y el porcentaje de necrosis a través de otra escala. Entonces, aquí vamos a ver, por ejemplo, en la clasificación de Baltasar A, vemos un páncreas normal. En la tipo B, vemos que ya existe un aumento difuso del páncreas, es decir, este edema que estábamos viendo, que les había mencionado. En la tipo C, aquí ya existe un páncreas inflamado, generalmente vemos la grasa peripancreática. En la tipo D, aquí ya vemos una colección y cuando vemos dos o más colecciones o vemos la presencia de gas dentro del páncreas, esta ya es una clasificación tipo E. Y así vamos a dar una numeración ya. 0, 1, 2, 3 y 4. Ahora vamos a evaluar el porcentaje de necrosis que existe dentro del páncreas. Entonces, bueno, vamos a ver que cómo vemos un área necrótica. Vemos que esto se va a ver en primer lugar con una tomografía con contrastada y vamos a ver una zona hipodensa. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el contraste no se va a visualizar. Entonces, así dividimos el páncreas y vemos que existe una necrosis menos del 30%, le daremos 2 puntos. Si una necrosis está hasta el 50%, 4 puntos. Y más del 50%, 6 puntos. Sumamos ambos puntajes y vamos a ver qué índice de severidad tomográfico nos da. Si es que yo tengo una puntuación de 7 a 10, esto se asocia con una mortalidad del 17%. Es decir, el paciente va a tener una mala evolución y me va a ayudar a predecir dónde voy a manejar este paciente. Muy posiblemente no necesite ser hospitalizado, sino ir a cuidados intensivos o mínimamente a cuidados intermedios. Otra escala que es bastante conocida en cuanto hablamos de pancreatitis es la de Apache 2, pero em, no les recomiendo que se aprendan. Esta generalmente se utiliza en UCI y únicamente nos dice que si es que tiene una puntuación de 8 es una pancreatitis grave. La de Visa, esta sí va a ser bastante preguntada porque tiene unos 5 parámetros que son fáciles de aprenderse y es bastante útil. Entonces evalúa el boom, que si es que es más de 25 miligramos sobre decilitro, le voy a dar un punto. Vamos a ver si es que el paciente está con una alteración del estado mental, es decir, a través de la escala de Glasgow. Si está menos de 15, le doy otro punto. Si el paciente tiene SIRS, le doy otro punto. Como recordando cómo vemos si un paciente tiene o no tiene SIRS, vamos a evaluar la temperatura, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca y los leucocitos.
En base a estos valores, si es que están dos alterados o más, ok, el paciente tiene SIRS, le doy un punto. Vemos la edad del paciente, si tiene más de 60 años, le doy otro punto, y si es que tiene, le pido una radiografía, y si es que tiene un derrame pleural, le doy otro punto. El BISAP nos dice que si es que tengo dos puntos o más, ok, tengo una pancreatitis grave. Chicos, hablando del SIRS, esto es importante porque el SIRS de por sí ya es una forma o una escala de nosotros predecir la gravedad de la pancreatitis. El Colegio Americano de Gastroenterología nos dice que si es que este SIRS es persistente, es decir, más de 48 horas, se ha visto que está asociado con falla orgánica y esta falla orgánica se asocia con muerte. Entonces nos dice, si es que el paciente tiene SIRS persistente, no lo manejes en hospitación, mándalo a UCI. La clasificación es aquí importante de todo lo que les había mencionado, ver algunos predictores del pronóstico o también predictores de severidad. Es decir, aquellas situaciones que si es que el paciente tiene, yo me voy alertando de que puede ir con una mala evolución. Por ejemplo, de edad avanzada, mayor de 55 años. Obesidad con un índice de masa corporal mayor de 30. Paciente que tenga consumo de alcohol más de 5 años y más de 50 miligramos al día. Una insuficiencia orgánica, que voy a evaluar el SIRS, que tenga hemoconcentración. Para esto es lo que nosotros vamos a ver y vamos a pedir la biometría para ver cómo está el valor del hematocrito. Si es que este está más de 44, esto tiene una mala evolución. El PCR también es un marcador inflamatorio, si está muy elevado para tener una mala evolución. Y el boom mayor a 20 también es un mal predictor del pronóstico, ¿ya? En la parte de imágenes, por ejemplo, si es que yo pido una radiografía y veo, por ejemplo, un derrame pleural, también va a tener un mal pronóstico, y en la tomografía igual. Si es que yo veo, por ejemplo, que tiene necrosis, tiene áreas de gas, que tiene infección, pues va a tener un mal pronóstico. ¿Qué nos dice también en la Atlanta? Que a nivel morfológico existen dos tipos de pancreatitis. La pancreatitis intersticial edematosa, que ambos voy a distinguir siempre con un ataque, chicos, con un ataque contrastado. ¿Qué voy a encontrar? En la pancreatitis edematosa intersticial voy a encontrar edema alrededor del páncreas y un aumento del páncreas. También puede encontrar alteraciones de la grasa peripancreática, ¿listo? Y a nivel de lo que es la pancreatitis necrotizante, que voy a encontrar lo que les había mencionado, necrosis. Puede ser esta dentro del páncreas o peripancreática, esta necrosis, ¿ya? Y finalmente vamos con el tratamiento. A ver, existen tres pilares fundamentales: la reanimación con líquidos intravenosos, el apoyo nutricional y el control del dolor. En cuanto a los antibióticos, aquí viene algo que es bastante preguntado. ¿Qué pasa con un paciente con pancreatitis? ¿Le das o no le das antibióticos como profilaxis? Y la respuesta es que no, chicos, no está recomendado, no está indicado dar ni como rutina ni como profilaxis los antibióticos. No voy a dar. ¿Qué pasa si yo tengo una pancreatitis aguda severa? Tampoco voy a dar antibióticos. Entonces, ¿cuándo doy antibióticos? Ok, cuando tú tengas signos de infección. ¿Cuáles son estos signos de infección? En primera, que tengas una mala evolución, que tengas, por ejemplo, fiebre, un paciente con fiebre, un paciente que en la tomografía se encuentra en áreas de gas, esto nos dice que hay una infección. Entonces, cuando tengo esto, ahí sí vas a dar antibióticos. ¿Qué antibióticos puedes dar? Carbapenémicos, quinolonas, puedes dar también metronidazol, pero bueno, de todos estos también la más importante o lo que se recomienda más las guías son los carbapenémicos, ¿ya? ¿Qué pasa con la reanimación con líquidos intravenosos, chicos? Aquí es importante mencionar por qué es tan importante. Esta es la piedra angular, o sea, de todos, esta es la más importante. ¿Pero por qué? Ok, recordemos, el paciente está con vómitos, ya está con una baja ingesta oral, no está tomando nada de agua. Y además, a través de este aumento de la permeabilidad vascular, existe esta fuga del tercer espacio. Es decir, el paciente está perdiendo agua y no está ingresando nada de agua. Por esto es lo importante la reanimación con líquidos. Entonces, ok, ustedes se deben preguntar, ok, estoy en el servicio de emergencias, ¿cómo voy a reanimar a este paciente con líquidos? Existen dos propuestas que se ha dado, una reanimación, una hidratación agresiva y la otra estándar. Entonces, aquí hay un estudio aleatorizado en donde se evaluaron las dos, una hidratación agresiva. En estos casos les dieron un bolo de 20 ml por kilogramo y después les dieron una infusión de 3 ml por kilogramo hora en el grupo de hidratación agresiva. Y el otro grupo que de hidratación estándar le dieron un bolo de 10 ml seguido de una infusión de 1,5 miligramos por kilogramo hora, es decir, la mitad.
¿Qué se vio? Es que en aquellos pacientes que tuvieron una hidratación agresiva, tuvieron un mejoramiento de las manifestaciones clínicas en el 70% de los casos, mientras que los que recibieron una hidratación estándar únicamente del 42%. Esta diferencia sí fue significativa, estadísticamente significativa, entonces se recomienda una hidratación agresiva. Pero hay algunas formas de dar esta hidratación agresiva. Por ejemplo, una forma es como en este estudio, le das un bolo de 20 ml seguido de una infusión de 13 ml por kilo hora. ¿Qué nos dice el Colegio Americano de Gastroenterología? Ellos recomiendan dar 250 a 500 ml por hora a cualquier persona con pancreatitis aguda, mientras que el New England Journal of Medicine nos dicen que, ok, yo le voy a dar una hidratación agresiva, pero le voy a dar de 5 a 10 ml por kilogramo, ¿ya? Aquí ya sí depende, y depende mucho de cómo el protocolo que estén manejando en tu hospital. Al menos en donde yo hice el internado, manejaban este modo de hidratar a los pacientes. Pero bueno, lo que se debe acordar es que esta hidratación debe ser intravenosa. ¿Qué solución voy a utilizar? Voy a utilizar cristaloides. ¿Cuál, doc? El lactato Ringer. Pero ¿por qué? Todo, chicos, aprendan a entender el por qué. Se ha visto que el lactato Ringer tiene una disminución del 84% de los casos del CIRS. Va a disminuir el CIRS. También he visto que el lactato Ringer inhibe el factor nuclear kappa beta, y eso recordemos que estaba involucrado en el sistema inmune, ¿ya? Entonces va a inhibir que o va a disminuir que se activen los macrófagos y los neutrófilos. También el lactato Ringer contiene ¿qué? Contiene calcio. ¿Qué hace el calcio? Es que se va a unir a los ácidos grasos libres y va a inhibir su acción citotóxica. ¿Listo? Entonces, por todas estas cosas es que se prefiere el lactato Ringer a la solución salina, ¿ya? ¿Cuáles son mis objetivos? Yo voy a seguir evaluando a estos pacientes cada cuánto, cada 6 horas. ¿Y qué voy a esperar? Que a las 6 horas tenga una frecuencia cardíaca menor a 120, una presión arterial media de entre 65 y 85, un gasto urinario mayor a 0,5 y un hematocrito entre 35 y 44%. Vamos con el control del dolor. Esto siempre va a ser secundario a la reanimación con líquidos. Chicos, recuerden que el paciente está en un estado de hipovolemia y esta hipovolemia de por sí te puede causar un dolor isquémico. Entonces, una vez que tú le hidrates al paciente con lactato Ringer de forma intravenosa, una hidratación agresiva, de por sí el paciente va a tener una mejoría del dolor, ¿ya? Pero bueno, ¿ha habido o no existen estudios en sí que te digan, este analgésico debes utilizar? Ya, entonces, por ejemplo, en este estudio que se hizo en el 2022, se evaluaron, es un metaanálisis en donde se comparó a INES, se comparó opioides, anestesia epidural, pero bueno, en resumen lo que nos dice es que no hay una diferencia estadísticamente significativa, no están, o faltan estudios, mejor dicho, para ver qué analgésico voy a dar. Pero lo que nos recomiendan, al menos algunos libros de cirugía, es que, ok, vamos a evaluar la escala de EVA. Si el paciente tiene un dolor leve, tú puedes manejar con AINES. Recuerda que esto es un proceso inflamatorio. ¿Qué se recomienda? El metamizol, 2 gramos cada 8 horas por vía intravenosa. Pero si tu paciente ya viene con un dolor moderado a grave, que es lo más típico que vas a encontrar, tú vas a manejar con opioides o opiáceos. ¿Cuál es el de elección, chicos? Fentanilo, intravenoso, un bolo de 200, perdón, de 20 a 50 microgramos. ¿Qué pasa con la morfina que muchos años atrás se utilizaba o era el de elección? Se ha visto que la morfina causa un espasmo en el esfínter de Oddi, exacerbando el dolor, entonces no se recomienda. A menos que no tengas nada más, pues das, pero de preferencia siempre fentanilo, chicos. Y si no mismo, pues dale metamizol, meter una bomba de tramadol. Ok, ¿qué pasa con el apoyo nutricional? Este es el tercer pilar. Antes se creía que nosotros teníamos que poner al páncreas en reposo cuando nosotros manejamos la pancreatitis aguda. Sin embargo, en los últimos estudios y lo que nos recomienda la Asociación Americana de Gastroenterología es que no, nosotros debemos fomentar la alimentación oral temprana, es decir, dentro de las 24 horas, siempre y cuando el paciente esté con buena tolerancia. ¿A qué me refiero con esto? Ok, el paciente te va a venir deshidratado, con dolor. Tú le hidratas en primer lugar, manejas el dolor, y si el paciente no está con náuseas, no está con vómito, está indicado darle la alimentación oral, chicos. Generalmente puede ser cosas blandas, una papilla. Si es que el paciente está con intolerancia oral, es decir, el paciente está con náuseas o vómito, ok, ahí tú debes darle una nutrición enteral.
como que por escalas, ¿listo? Vamos como que por escalas. Entonces, en primera le vas a dar una alimentación oral si es que el paciente está en condiciones. Ok, doc, no, no está. Ok, ok, vamos a darle una nutrición enteral a través, puede ser una zona nasogástrica o nasoyeyunal. Esto también se ha hecho bastantes estudios, ver qué a nivel de dónde es mejor colocar la sonda, en el estómago, o en el duodeno o en el yeyún. La verdad es que en todos los estudios dicen que no hay una diferencia significativa en cuanto a a estos dos. O sea, puedes utilizar cualquiera de estos, ¿ya? Pero siempre se recomienda un poco más la sonda nasoyeyunal porque así no estimulas al páncreas, es decir, como que lo dejas descansar un poquito. Y finalmente, si es que no puede tolerar la enteral, ahí únicamente utilizamos la nutrición parenteral. ¿Por qué dejamos esta al último? En un inicio, hace años, utilizaba CA-NPO y se le colocaba una vía central y se nutría por ahí. Esto se ha visto que tiene un alto riesgo de infección. Entonces, esto dejamos al último, chicos. Bueno, no mismo. Entonces, en resumen, por ejemplo, si es que nosotros vamos a evaluar también cómo está la pancreatitis. Si tenemos una pancreatitis leve, moderada, ok, le manejas la hidratación, le manejas el dolor y le das una alimentación oral. Si tengo una pancreatitis grave, aquí únicamente es donde nos dicen no, no le des oral, porque esto se asocia con una mala evolución. En estos casos, tú tienes que darle una nutrición enteral y después de unas 72 horas ahí le pasas a nutrición oral, ¿ya? Y bueno, nutrición parenteral al final, cuando uno mismo. ¿Cuáles son las recomendaciones? Lo que les había mencionado, chicos, que siempre vas a dar esto después de la reanimación con líquidos, no antes. Y dentro de las primeras 24 horas. Lo que pasa si me retraso con la alimentación, tiene una mala evolución, chicos. He visto que los pacientes que no les das de comer, que les mantienes en NPO, tienen una mala evolución, ¿ya? Y bueno, chicos, esto ha sido todo. Aquí tenemos algunas referencias. Si ustedes quieren indagar un poco más, Up to Date, Ambulance, de algunas revistas. Y bueno, si quieres las diapositivas, escriben nomás a Instagram, ahí te las paso. Y pues próximamente en TikTok vamos a estar subiendo un poco de casos clínicos e interactuando, ¿listo? Entonces nada, espero que les hayan servido. Siempre estudien. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, no duden en dejarlo en los comentarios, escríbanme y nada, espero que les haya servido mucho y bueno, nos estaremos viendo en una próxima. Si tienen algún tema que quisieran que les explique, pues también igual me dejen en los comentarios, ¿listo? Bueno, chicos, espero que se cuiden. Bye.